Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo del marco teórico de esta cátedra y para eso vamos a recurrir en esta oportunidad a Dubet, un sociólogo francés que desarrolló muchos análisis acerca de las instituciones y se especificó luego en las instituciones educativas, ¿sí? Va a decir Dubet que la noción de institución en un sentido participativo que tiene la función de instituir, en sentido particular, de instituir y de socializar, ¿sí? Instituir y socializar son dos palabras clave que vamos a seguir desarrollando y que vamos a lo largo del cursado. La institución es definida entonces para Dubet por su capacidad de hacer advenir un orden simbólico y de formar un tipo de sujeto ligado a este orden de instituirlo, ¿no? Va a decir que de acuerdo al modelo, ese modelo de Estado que esté rigiendo ¿no? En ese país, en ese Estado, va a necesitar un tipo de sujeto. Y bueno, qué mejor que las instituciones para poder advenir un orden simbólico y formar un tipo de sujeto, ¿no? Más adelante él va a seguir especificando, pero ya vamos viendo que se está orientando hacia una institución específica, ¿sí? En este sentido, son muchas las instituciones, dice Dubet, que trabajan para instituir sentidos. Tenemos la iglesia, la escuela, la familia y la justicia, pero que todos tendrían que ir orientados hacia un mismo horizonte que sería un Estado y su organización. Todas estas son instituciones porque inscriben un orden simbólico y una cultura en la subjetividad de los individuos. Y esto no es un detalle menor hablar de la subjetividad de los individuos, porque institucionalizan valores, símbolos, porque instituyen una naturaleza social en la naturaleza natural de los individuos, ¿no? Estamos hablando acá de una naturaleza social como un elemento macro que va a abrazar y sostener esa naturaleza natural, entre comillas, no dice el autor, de los individuos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué entonces el autor se va a preocupar específicamente con la institución escuela? Y bueno, la hipótesis central que va a sostener este autor a lo largo de todo su trabajo es que las instituciones están en crisis y por eso es necesario reflexionarla y analizarla. Estamos hablando en qué momento del contexto de producción, estamos hablando en la modernidad, ¿sí? Esta crisis no es solo una dificultad de adaptación a un entorno en movimiento, sino que es una crisis del propio proceso de socialización, ¿no? Una crisis inscrita en una mutación profunda del trabajo sobre el otro. La escuela, la institución escuela nace en un momento histórico específico que es la modernidad, que requería determinadas cuestiones, pero esto fue cambiando porque la sociedad fue cambiando y esto es lo que advierte Dubet. Si la sociedad va cambiando, el proceso de socialización va cambiando, va mutando y hay mutaciones profundas, dice Dubet. ¿Qué pasa con la institución escuela en medio de esta mutación? Bueno, y por eso va a hablar de la socialización y de la subjetivación. ¿Qué va a decir? Bueno, va a decir básicamente que la socialización formatea, claro, formatea a los individuos de tal manera que se conducen sin que a menudo ellos mismos lo sepan, conforme a las necesidades del sistema. Tanto es el trabajo que va a realizar la institución que el individuo lo va a tomar como natural, o sea, ni siquiera se va a preguntar, esto es así, o sea, ni siquiera se va a cuestionar esto que está sucediendo. Y por supuesto, esto va a estar organizado, tiene una organización interna, externa, superior a nivel macro, conforme a las necesidades del sistema, que dijimos, qué tipo de sujeto necesitamos en este contexto. Y de acuerdo con esto, va a ser la integración social y la integración sistémica que vienen juntas, va a decir Dubet retomando a Lockwood. Entonces, claro, la integración social, si no formas parte de esta integración social, de esta integración sistémica que vienen juntos, ¿no? Si no te dejas formatear o si no te formatean el 100%, digamos, te quedas como un desubicado socialmente. Bueno, seguimos un poquito más y vamos a ver que la socialización, dice Dubet, de los individuos está básicamente construido de una manera dicotómica, ambivalente, ¿no? La socialización es ambigua, dice eh, Dubet. ¿Por qué? Porque por un lado, la institución va a querer socializar perfectamente a los actores, pero en el mismo momento le tiene que hacer
formatear, como dijimos anteriormente, formatear a cada uno de manera que se sientan libres. O sea, por un lado, socializados por las reglas y las normas sociales, pero en simultáneo libre. Y esto va a constituir entonces un sujeto singular, que no simplemente como un caso singular, sino a su vez como un modelo general de esta sociedad. Bueno, Dubet va a retomar a Norbert Elias también para mencionar sobre el mundo social que se representa con el mundo social, esto que nos rodea, lo cultural, que se va a representar, dice, retomando las ideas de Elías, como el marco, como el fondo de cada individuo. Claro, cada individuo va a formar su propia moral y su propia subjetividad, pero teniendo siempre como fondo lo social, el mundo social, va a decir. Así la modernidad, la civilización, según Elías, produce a la vez una socialización y una subjetivación. Dijimos lo de la subjetivación por el formateo, ¿no? Van realizando las instituciones. Por lo tanto, el individuo es enteramente social y sin embargo se puede percibir como un individuo relativamente libre en sus elecciones y en sus gustos, ¿no? No, bueno, el libre albedrío. Bueno, cuando se logra eso es porque la institución está haciendo un muy buen trabajo. De esta manera, entonces, Norbert Elias va a decir que a todo esto él lo va a llamar como programa institucional y va a explicar, va a hacer un breve recorrido histórico y va a comentar que la Iglesia ha inventado la escuela, dice, ¿no? Va a comentar que la Iglesia inventó la escuela porque ha racionalizado la pedagogía sacando a los alumnos de las familias, creando clases, niveles, disciplinas, profesionales de la educación, reuniendo y racionalizando en un solo lugar lo que va a decir, retoma acá un poquito de Durkheim y de Dumont, y va a decir que en donde los preceptores llevaban a cabo individualmente en las familias aristocráticas determinadas actividades, ¿sí? Determinadas tareas. ¿Y esto para qué fue? Fue para crear un tipo particular de sujeto, un creyente, ¿no? La iglesia buscaba un creyente, un hombre capaz de actuar estando guiado por la fe. Y desde este punto de vista de la iglesia, la socialización de los cristianos no se podía reducir a su adhesión a las costumbres y los hábitos de la familia. ¿Qué hacía falta? Hacía falta sacar a los niños de la pequeña sociedad, como decía Durkheim, y elevarlos hasta la gran sociedad, aquellos cuyos valores universales dan forma a los creyentes auténticos, capaces de aplicar los principios del dogma, transformando los dogmas generales en una fe particular, individual, personal. Y para alcanzar este objetivo, la Iglesia ha inventado entonces una forma, un dispositivo simbólico, un tipo de trabajo educativo que Dubet va a llamar así programa institucional. ¿Sí? Estamos hablando allá que la iglesia esto lo inventó allá por el siglo IX aproximadamente. Dentro de este programa institucional, va a decir Dubet, existen un conjunto de valores y de principios sagrados. ¿Qué significa esto? Significa que los valores que ahí se promueven son considerados como unos valores que están fuera del mundo cotidiano, situado por encima de la sociedad. Entonces, por lo tanto, si está por fuera y por encima, es algo indiscutido, ¿sí? Es indiscutible dentro del marco de la institución, por supuesto. Y al igual que la iglesia, la escuela va a afirmar este carácter sagrado, entonces, no negociable, de un cierto número de valores planteados como a priori por el que surge la institución, los de la razón, lo de la nación, lo del progreso, lo de la ciencia, porque dijimos que fue en la modernidad cuando se estableció la escuela muy fuertemente. Bueno, entonces concebida como universal, la cultura escolar se sitúa por encima de la sociedad y durante mucho tiempo ha valorado la abstracción y la inutilidad social de los aprendizajes distinguidos de la formación profesional. O sea, lo que suceda dentro de la escuela es algo y lo que suceda fuera de la escuela es algo. Para esta mirada, entonces, va a decir Dubet, lo exterior no ingresa al interior de la escuela. También va a hablar del trabajo sobre el otro como vocación, ¿no? De la mano de esto de lo sagrado, también va a entrar el trabajo como vocación.
Por lo tanto, el programa institucional, la principal virtud va a tener es que los maestros que están enseñando van a tener vocación, dicen ellos. Dice, el hecho de que crean en los principios de la institución y que los encarnen hace que tengan vocación. Y esto es evidente para el sacerdote, pero también vale para el maestro de la escuela que encarna los valores de la escuela desde el momento en que enseña, ¿no? La particularidad de esa institución en la que está enseñando. Durkheim podría así afirmar que el maestro de escuela es tan sagrado como el sacerdote, porque como él, transmite unos principios superiores, ¿sí? Tengamos en cuenta nuevamente, hago una pausa, de qué momento histórico estamos hablando, de qué contexto de producción, ¿sí? Se espera entonces del maestro y del profesor que representen los valores de la institución, sacrificándose a ellos, adoptando una vida virtuosa y ejemplar, ¿sí? Durante un largo periodo, la escuela entonces republicana francesa a la que se refiere Durkheim y Duvet han tomado a su maestro como la iglesia formaba a sus sacerdotes. De esa manera se formaban a los maestros, ¿sí? Se aseguraba más de sus convicciones, de su moralidad personal, que de sus competencias pedagógicas para desarrollar sus tareas de enseñanza. Por eso mismo, Duvet va a retomar va a considerar a la institución como un santuario, ¿sí? La institución como santuario. En la medida en la que los valores de la institución están fuera del mundo, hace falta que la institución misma también esté fuera del mundo, como dijimos, que ella sea un santuario protegido de los desórdenes, de los intereses y de las pasiones de la sociedad, ¿no? Esto de manera ficcional, digamos, pero era lo que se hacía creer en ese momento. Entonces, el maestro encarnando la razón se dirige a la razón de los alumnos por encima de sus singularidades psicológicas y sociales. Y cada actor escolar es, dentro de una cierta medida, santuarizado también porque está dividido entre una parte sagrada, el alma o la razón, y una parte profana, las ascripciones y los intereses sociales, ¿no? Con lo que ingresan a la escuela. La santuarización exige una distinción latente entre el sujeto y el individuo psicológico y social, ¿sí? Acá Duvet va a hacer una distinción entre el sujeto y el individuo psicológico y social. Y de esta manera vamos a entrar en este primer asterisco dentro del santuario, que es la socialización escolar, es una subjetivación. Más o menos ya Duvet viene dando pistas, ¿no? Al decir que hay como a un formateo en los individuos. Va a decir Duvet entonces que el alumno no se libera sino en tanto obedece. Esa es la liberación. Las reglas que le permiten acceder a los universales de la fe y la razón. Si sigue todas las reglas, va a poder acceder. Cuando aprende estos principios universales, cuando lo hace suyo, el alumno puede alejarse de los ritos, de la disciplina y de la obediencia ciega con el fin de ser el maestro de su propia acción. Los profesores defienden el mismo razonamiento cuando explican a los alumnos que su libertad, su inteligencia y su espíritu crítico surgirán de su larga sumisión a las disciplinas escolares. Es en este sentido que la escuela, como la iglesia, es una institución porque instituye al sujeto arrancando de su propia naturaleza y de su propia naturaleza social. Bueno, también vamos a hablar de la legitimidad del trabajo sobre el otro. ¿Qué va a decir Duvet? Duvet va a decir que los maestros no tienen que exponer su personalidad y sus sentimientos, porque están preservados por la institución y por su rol incuestionable. Además, están protegidos por el santuario escolar que los dispensa de rendir cuentas a los usuarios, ya que ellos solo deben explicaciones a sus superiores e incluso a su sola conciencia. Bueno, eh, también todas estas cuestiones con los cambios sociales va a llevar a que este tipo de institución que fuimos describiendo, que Duvet hace el recorrido y que menciona las diferentes dimensiones que allí se sostenían, va a llevar al declive, ¿sí? Al declive de las instituciones. Pero este declive no va a estar dado solo por la función de la institución, sino también por el capitalismo y su crisis, va a decir Duvet. Los medios de comunicación, la pobreza y el paro, y la crisis de la familia,
han acabado por romper la alianza entre la escuela y la sociedad. Como en todo relato institucional, la institución es pura y el mal viene de afuera del mundo, ¿no? Siguiendo con esta lógica de santuario. Y entonces aparecen la poligarquía de los valores. El desencantamiento con el mundo no proviene del declive de los valores esos que se mencionaban anteriormente, sino del declive de su identificación con el conjunto de principios sagrados, homogéneos y trascendentes que se imponen a todos. Y por eso va de la mano con la vocación, ¿no? Esta idea de vocación que se mencionaba con anterioridad al dominio del oficio, que se va transformando. Cuando decae lo sagrado institucional, dice Dubet, la vocación se transforma. Ya no es vocación católica del sacrificio de sí mismo mediante el que el individuo participa de lo sagrado que encarna. Ya no es la vocación del sacerdote o del monje que se olvida de sí mismo por una causa más superior y se separa, por tanto, de la sociedad. Entonces, la vocación se convierte en profesión y la profesión es percibida como un modo de realización personal. El individuo quiere estar cualificado y ser competente y en un nivel más subjetivo quiere realizarse con su profesión, ¿no? Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Este desplazamiento de la vocación de la vocación a la profesión y esta laicización de la profesión están asociadas a una transferencia también de la legitimidad. La autoridad del profesor ya no proviene de una vocación sagrada entonces y del carisma que acompaña, sino de dónde va a venir esta legitimidad, de las competencias, de sus cualificaciones, de su eficacia, dice Duvet. Y por lo tanto, de esta manera se va llegando al fin de este santuario, puesto que la escuela creaba movilidad social y justicia en una sociedad injusta. Hacía falta ampliar a todos la oferta escolar antes reservada solo a los herederos y a los becarios. También se pensaba que el aumento del nivel de escolarización desarrollaría el capital humano convertido en la riqueza principal de las sociedades modernas. Pues eso no pasó. Y por eso la afirmación del sujeto, dice Dubet, es que el alumno pasa a ser considerado teniendo en cuenta una personalidad, un juicio, una singularidad que la escuela debe reconocer y a partir de ahí asegurar su desarrollo. En general, no esperamos de la escuela que discipline a los niños para hacerles crecer, sino que les ayuda a convertirse en lo que ya son. Todas las nuevas pedagogías combaten entonces los aprendizajes automáticos a partir de aquí, la simple memorización y el simple conformismo. Por lo tanto, Tubet va a continuar diciendo, es más profundo, es más amplio todo lo que él propone, pero vamos a quedarnos con esto, con que las instituciones son necesarias porque protegen a aquellos que trabajan en ellas de una inestabilidad y de un compromiso subjetivo excesivo. En este ámbito, se da entonces un desplazamiento desde la legitimidad del carisma, como dijimos, del profesor y de la tradición, hacia la eficiencia y la eficacia. Cuando ya no puede apoyarse en las vocaciones, entonces las instituciones debe apoyarse en el oficio y en los colectivos de trabajo. Hasta acá más o menos una primera introducción a lo que se proponía Dubet con su texto Declives. Nos seguimos viendo en clases.